Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido a este nuevo encuentro, nuevo programa, nuevo episodio, como quieras llamarlo, de El Redondel, esta vez válido entre el 30 de junio y el 7 de julio de 2020. ¿Qué año? El 2020, durante 60 minutos en la versión completa, un poco menos en Spotify y en la versión podcast y también en la versión YouTube. Vamos a estar compartiendo un poco de periodismo sin lados oscuros, repasando algunas de las noticias o de los temas que nos parecen importantes, girando alrededor de ellos, como siempre, tratando de hacernos algunas más preguntas que respuestas en este humilde pero potente programa que hemos dado en llamar El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Mi nombre es Nicolás Elevi, luego estará con nosotros en el bloque de deportes el señor Eduardo Fredi. Por supuesto, además, excelente música que estaremos compartiendo con ustedes. Todo esto, como siempre, semana tras semana. Ahora te recuerdo que tenemos un blog desde donde podés escucharnos y estar en contacto con nosotros, elredondel.wordpress.com. Y como siempre te cuento, te digo y te adelanto en el bloque del medio, sobre la mitad de este programa, te voy a estar recordando todas las alternativas donde podés escucharnos, seguirnos, descargarnos, redes, WhatsApp, no sé, absolutamente todas las alternativas para escuchar el programa, seguirlo, descargarlo, compartirlo, las radios que nos incluyen en su programación, todo esto más adelante. Ahora sí empezamos. Bien, primer bloque del programa, como siempre, para repasar la actualidad nacional, lo que está pasando en la Argentina y en la política y en temas que nos parecen importantes. Creo que una de las noticias lamentables de estos días es sin dudas el asesinato de Walter Seferino Nadal en San Miguel de Tucumán. Lo reduce la policía luego de ser acusado de un robo. El video lo hemos podido ver en no muchos medios como quizás hubiera sido necesario, y vemos una situación bastante parecida a la que en programas anteriores aquí discutimos, hablamos, y que generó todo lo que generó tanto en Estados Unidos como en Europa el asesinato de George Floyd. Sí, una maniobra por la que se intenta reducir a una persona y se la asfixia poniéndole la rodilla en el cuello. Este video que muestra el asesinato de Walter Nadal se difundió en varios medios. Hay ahora, por supuesto, se aguardan la autopsia pertinente, saber qué es lo que ocurrió definitivamente alrededor de este caso, en el que hay mucho de, abuso policial, ¿no? Algo que en Estados Unidos, especialmente asociado al racismo acá, en la Argentina nosotros en el programa lo venimos hablando hace rato, más que el racismo o la discriminación por la etnia, ¿no? Sabemos que esta idea de racismo, nosotros acá no creemos que la palabra raza sea una palabra correcta, porque todos formamos parte de la misma raza, que es la humana. Hay distintas etnias, o en todo caso las personas tienen distinto color de piel, que tiene que ver con cuestiones puramente biológicas, de pigmentación, nada muy extraño, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad. Las etnias o la pigmentación de la piel, hay muchos orígenes o explicaciones genéticas de por qué los seres humanos que formamos parte de la misma raza tenemos esas diferenciaciones. Como también tenemos distintos cabellos, distintas alturas, ¿no? Y otras características propias en función del lugar en el que surgimos o nacimos, o nos desarrollamos como seres humanos. Y decía que quizás sí hay algo con la gente de piel negra muy especial en Estados Unidos, muy arraigado, y quizás en América Latina o en parte de algunos países, especialmente en el nuestro, y de hecho lo muestran las encuestas, la discriminación existe, pero es mayormente sobre los pobres. Esta idea de el pobre, el otro, que acá a veces se lo asocia con esto de el cabecita negra, el villero,
¿no? Una serie de epítetos o palabras o calificaciones que muchas veces coinciden con ser los grupos de menores recursos. Y quizás haya algo de esto en esta historia. También en Tucumán vimos hace no mucho tiempo el asesinato de Luis Espinosa, que fue detenido en una carrera ilegal y que el cuerpo, luego de haber sido asesinado por miembros de la policía de la provincia de Tucumán, el cuerpo fue arrojado casi por fuera del límite de la provincia, ya en el límite con la provincia de Catamarca. El problema de el abuso policial, como el de George Floyd en Estados Unidos, y hubo otros casos de los que estuvimos hablando acá en el programa, es un tema en el mundo, porque justamente las fuerzas de seguridad, las policías, tienen que cuidarnos, tienen que detener a las personas que cometen delitos para que sean juzgadas por, en cada país es distinto, pero siempre es igual, los sistemas judiciales, que son los que imparten justicia, sea cual fuera la pena, desde la pena de muerte hasta prisión perpetua o lo que corresponda, pero lo que a veces queda un poco perdido y hay gente que se confunde es que es creer en algún nivel que las fuerzas de seguridad tienen el derecho de tomar decisiones de justicia, cuando esto no es así. La justicia es la que va a condenar, la que debe condenar, y la policía es la que tiene que detener, aprender según corresponda, por los $20 falsos de George Floyd, no sé si eran falsos o no, pero al menos esa era la denuncia, por eso lo fueron a detener, o por un intento de robo, o por miles de motivos, algunos pueden ser la comisión de un delito real y en muchas otras oportunidades se detiene a gente por sospechas de comisión de delito que puede ser que finalmente no sean reales, pero está bien, la policía tiene que detener y tenemos que tener en todo el mundo policías muy capacitadas para saber cómo detener, para saber cómo reducir, cómo esposar y cómo permitir que la cadena continúe y que sea el sistema judicial el que se encargue de los detenidos y sus condenas. Bueno, este es sin dudas un caso más y algo que para los que somos un poco más grandes, el tema en general del gatillo fácil, desde, como siempre lo recordamos en el programa, desde el caso Walter Bulacio, la masacre de Ingeniero Budge. Si sos un poco más joven y estás escuchando esto, podés googlear y buscar y vas a encontrar mucha info. Hubo otros casos, especialmente muchas veces lamentablemente en policías, en provincias del país. Todo esto va demostrando que todavía queda mucho por hacer por preparar realmente a las fuerzas de seguridad para estar a la altura de las circunstancias y poder hacerse cargo de este rol que le ha dado la sociedad, que es el de poseer armas, o el hecho de poseer la capacidad de ejercer violencia en forma legal, ¿no? Desde disparar hasta una pistola Taser, como en muchos países ocurre, o detener por la fuerza, ¿no? En otros países es con un, no sé, como en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra, vieron que van con como una especie de palo, ¿sí? Le pegan a la gente en la calle, o lo que fuere, arrestar o hacer algún tipo de maniobra para detener, justamente siempre es para inmovilizar, detener y que el proceso continúe. En el caso de Walter Nadal, el de Luis Espinosa, recuerdo, ahora no tengo el nombre, no lo recuerdo, pero el caso del chico, por ejemplo, que aquí en Ciudad de Buenos Aires se lo detuvo y se lo obligó a tirarse al riachuelo y a que nadara, y bueno, por supuesto se ahogó, no sabía nadar y murió. Bueno, habla de un tema recurrente y también quizás un tema recurrente, preocupante, angustiante, que es la mirada que se tiene desde ciertos sectores, sobre todo con la gente más pobre, que tiene muchas veces menos recursos, también menos derechos, porque no se detiene a todo el mundo igual y eso es muy interesante verlo. Recuerdo el caso de una persona yo no me acuerdo si lo habían detenido en Puerto Madero, quizás alguien se acuerde de la imagen en televisión, ¿no? Por un caso de violencia de género, y la policía le pedía por favor
O sea, no se detiene a todo el mundo igual, la policía no actúa igual, muchas veces lo vemos incluso con filmaciones sobre la gente de menores recursos que quienes tienen mayores ingresos. Acá hay algo que también de alguna manera tiene un correlato con lo que veníamos hablando de Estados Unidos, porque también se da que en líneas generales los latinos y la mayoría de las minorías étnicas o las minorías culturales en Estados Unidos también son de menor nivel socioeconómico, o sea, tienen menor ingreso. Y esto también es un tema interesante. Así que bueno, quería empezar por acá porque me parece que no ha sido uno de los temas de los que más se habló en estos días y tenemos que seguir hablando y mucho de esto. Miren todo lo que ocurrió en Estados Unidos a partir de un hecho así. De hecho, estuve revisando los medios en Tucumán, la mayoría de lo que muestran los medios de la provincia, y la verdad no hay mucha cobertura de estas historias, no tanta como la que debería haber. Otro de los temas de estos días tiene que ver, por supuesto, el coronavirus, que lo dejamos ahí un poquito en stand-by, que vamos a hablar en un ratito, pero todo el caso Watergate local, que se está, como el aceite, ¿vieron cuando cae el aceite y se expande? Con las detenciones resueltas en estas últimas horas, que incluye a funcionarios de la Casa Rosada durante el gobierno anterior, a gente ya de cargo político, a espías, con denuncias que se van ampliando y que van mostrando cómo la investigación, estas investigaciones mayormente ilegales, violando la ley vigente en la Argentina, iban sobre funcionarios del propio gobierno, opositores, sindicalistas, en algunos casos organizaciones sociales, periodistas. Bueno, un panorama impresionante que sabemos dónde está empezando y no sabemos muy bien en dónde terminará. Hay una clara interna entre la justicia para ver si la causa la siguen manteniendo. Hay varias causas abiertas, los jueces que las vienen llevando adelante, o pasa a Comodoro Pi. ¿Qué ocurre en el medio con los dirigentes del PRO que fueron investigados también aparentemente por su propio gobierno? Y un tole-tole político que para los que nos gusta, siempre es triste, ¿no?, todo el panorama, pero para los que nos gusta la política y este tipo de noticias es apasionante porque siempre hay un hecho posterior y hay alguna novedad y nos enteramos algo más, y es lo que en periodismo llamamos una noticia en desarrollo, que van a generar otras noticias en los próximos días, que involucra a medios, periodistas, colegas, agentes, ¿no? Es un desparramo y es un tema claramente perturbadoramente atractivo. Perturbadoramente porque estamos viendo una situación que no debería estar ocurriendo en democracia, pero sin duda es muy atractivo de seguir y de prestar atención por todo lo que se va abriendo con una noticia detrás de la otra. Así que es sin dudas, creo yo, uno de los temas de estos días que desde lo político, desde las repercusiones, es central. Sobre todo en un momento en el que el coronavirus, la cuarentena, la crisis económica predomina, el Congreso está ahí medio frenado, no hay mucho movimiento de políticos y de política, y entonces creo que acá, digamos, está cocinando o está apareciendo el tema político, creo, más trascendente de este mitad de 2020, ¿no? El tema de los espías, los espiados y los espiadores, este Watergate local del que venimos hablando hace algunas semanas en la Argentina y que lo nombramos acá en el programa porque la verdad está en movimiento todo el tiempo, no tiene mucho sentido actualizarlo, el programa es semanal, pero sí es interesante tratar de ir siguiendo las repercusiones día a día. Con respecto al coronavirus, pandemia, cuarentena, crisis, aquí en AMBA volvemos en estos días
a una cuarentena más estricta, siempre con la esperanza de no saturar las UTIs, las unidades de terapia intensiva, porque la duplicación, el crecimiento exponencial de casos de coronavirus es importante, y mientras tratamos aquí, al menos en Capital, Gran Buenos Aires, de no entrar en una situación parecida a la de Ecuador, Bolivia, Perú, Nueva York, esto de que no haya a dónde ingresar enfermos, ni unidades de terapia intensiva, ni hospitales, y la gente fallezca en sus casas o en la calle, como se ha dado el caso en varios países del continente. Mientras todo esto ocurre, bueno, la crisis económica, el desempleo, la incapacidad de sostenimiento de la realidad económica en nuestro país, en general también en el mundo, y luego hablaremos con un poco más de detalle de los rebrotes en algunos países o en algunas zonas del mundo que han intentado en este tiempo volver a abrir o mantener de alguna manera también cierto movimiento. Creo que es interesante ver cómo quizás, como en los últimos meses, la Argentina no tuvo una explosión de casos. Todavía hay mucha gente que no conoce a alguien con coronavirus, ni fallecido por suerte, ni enfermo, y que el hecho de que hayan llegado los primeros casos a los medios, conductores de televisión, panelistas, cronistas, periodistas, nos da, y que los mismos medios que no tomaron muy en serio esto estén pensando de una manera un poco más seria en esto del cuidado, nos está mostrando o demostrando que es importante cuidarnos, porque como venimos diciéndolo desde el principio, puede ser que alguno de nosotros se enferme y lo pase como una gripe, pero nunca sabemos qué pasa con nuestro cuerpo y cómo puede reaccionar, y hay que pensar que ojalá, si nos enfermamos, Dios quiera, sea solamente una gripe, pero puede ser que se nos complique, puede ser que haya una preexistencia que desconozcamos, y que esto no lo pasemos de esta manera, necesitemos cuidados intensivos y no haya dónde internarnos, y además contagiemos familia, amigos, gente querida o a cualquier otro. En definitiva, de ahí la complejidad de esta pandemia, la primera que atraviesa el mundo en 100 años y que nos tiene tan preocupados en todos sus niveles, ¿no? En el nivel económico, social, cultural, psicológico, emocional, sanitario, todo es realmente un grave descontrol. Así que es un panorama realmente espantoso el que nos está tocando vivir, y del que estaremos hablando durante mucho tiempo, lamentablemente. Hay un informe del Centro de Economía Regional y Experimental que publicó la agencia Telam, que dice que casi 9 de 10 familias argentinas terminaron junio con deudas que no pudieron pagar. Esto marca la gravedad. Ni que hablar de desempleo, caída del consumo, caída de la producción, caída de la actividad económica, que es todo un desastre. Con mayor o menor apertura y un poco más o un poco menos, los números son similares prácticamente en todos los países del mundo. Los que han hecho cuarentenas un poco más estrictas o un poco menos estrictas siguen teniendo panoramas realmente horribles. Vamos a escuchar algo de música y seguimos con este programa El Redondel. Bien, ya estamos en el bloque del medio del programa, el momento, el tiempo, el lugar para compartir toda la data con respecto a este humilde pero potente espacio. ¿Cómo podés escucharnos? ¿Qué alternativas tenés? Te cuento, esto es un programa de radio, dura 60 minutos, la versión completa con música, con todo, la encontrás en elredondel.wordpress.com. También en distintas emisoras que en diferentes puntos de la República Argentina incluyen en su aire, en su transmisión semana tras semana, el programa en la versión completa desde elredondel.wordpress.com. Ahí está el link, así que si sos una radio y querés incluir en tu programación el programa, avisanos en qué día, en qué horario, y simplemente podés hacerlo. La versión radial está ahí disponible en el blog. La versión podcast es un poquito más corta, sin los temas musicales. Podés escucharnos directamente desde Spotify. Nos buscás también, ahí está el link, o buscás El Redondel, vas a ver el redondel, que es el logo del programa, violeta con puntitos. También podés ver la versión audiovisual, sin música, en este caso
esencialmente me vas a ver hablando en youtube.com/elredondel. Así que las alternativas son versión completa con música, versión audiovisual en el canal de YouTube o desde Spotify la versión podcast. Así que esas son las formas que tenés para escucharnos. ¿Cómo podés estar en contacto con nosotros? Las alternativas son el correo electrónico elredondel@gmail.com. Nos escribís por cualquier motivo, causa, voluntad, intención. Tenemos un WhatsApp, te paso el número, igual lo encontrás en el blog, es más 190 2702 2775, más 190 2702 2775 para mensajes de audio o texto por WhatsApp. Y ahora te cuento dónde estamos en redes. En Twitter y en Instagram nos encontrás como @elredondel. Es muy fácil, @elredondel en Twitter y en Instagram. Y en Facebook somos @elredondelperiodismo o facebook.com/elredondelperiodismo. Son todas las alternativas que hay y no son pocas. Redes, WhatsApp, mail, blog, Spotify, nos escuchás desde Mixcloud, hay varias alternativas desde Radio Cat también podés encontrarnos, hay muchas opciones. Mi nombre, como les digo siempre, te cuento, es Nicolás Elevi, @Nelevi, en Instagram, en Twitter también me vas a encontrar sin ningún problema. Y dicho todo esto, terminamos con el bloque del medio, todo ha sido dicho, seguimos, viene bloque de deportes con Eduardo Freddy y todavía tenemos un rato hasta el final del programa. Bien, vamos a repasar cómo está el planeta Tierra por estos días tan convulsionados. Hoy no hablamos tanto del coronavirus a nivel local, guardé algunas noticias internacionales sobre el panorama de pandemia, brotes, rebrotes. China puso en cuarentena 500.000 personas justamente por un rebrote. Hay nuevos cierres en California, en Texas, la situación está complicada en Florida, todo esto en los Estados Unidos. En Tokio, en la capital de Japón, hubo nuevo récord de contagios desde el levantamiento del estado de emergencia. Veía un informe súper interesante sobre cómo en Tokio, que es un lugar en el que prácticamente no hubo tantos enfermos y en general se controló muy bien el primer brote de la pandemia, como nunca jamás nadie dejó de usar sus respectivos cubrebocas, tapabocas, mascarillas, como les quieran decir, y que eso consideran que tuvo que ver, no solamente en Japón, sino en muchos países asiáticos, a diferencia de lo que ocurre en Occidente, que el uso de mascarillas, tapabocas, es algo culturalmente complejo, ¿no?, de instalar, mientras que para muchos países asiáticos es algo común, habitual, ¿no? En general, en el espacio público la gente suele usar, nos ha llamado la atención viendo documentales, programas periodísticos, pero ¿por qué se cubren la boca si no pasa nada? Bueno, aparentemente bajaban el número de contagios de todo tipo de enfermedades, respiraban mejor aire, porque en lugares con mucha contaminación la mascarilla permite filtrar muchas veces las partículas de la polución del aire, y a partir de esta pandemia ha ayudado sin dudas a controlar la situación. En Rusia, por ejemplo, ya hay más de 9.000 muertos por coronavirus, están sumándose a cerca de 100 fallecidos por día, nosotros ya estamos casi en 40, 50, los datos son realmente muy importantes. Solo en Moscú, desde que comenzó la pandemia, hay más de 3.700 fallecidos. El alcalde de Quito, por ejemplo, Jorge Yunda, Quito, la capital de Ecuador, advirtió que los hospitales de esa ciudad están desbordados por los casos de coronavirus. La alcaldesa de Bogotá recomendó al presidente volver a una cuarentena estricta. Los panoramas, como verán, lamentablemente son similares. Prácticamente en todo el mundo los números son angustiantes y me detuve esta vez en algunos otros países, ¿no? Por eso fuimos un poco a China, algo a Estados Unidos.
como algunos de los estados que están complicados ahora, California, Texas. California ha dado de baja esto de los restaurantes, ha vuelto a medidas más restrictivas, Rusia, Ecuador, para no hablar o seguir hablando de lo grave que está todo en Brasil, seguir con Chile o algunos otros países como Alemania que han tenido rebrotes en estos días. Así que ese es un tema que me interesa. El otro tema que me pareció súper atractivo para comentar hoy acá tiene que ver con el boicot de una serie de grandes empresas contra Facebook. Decidieron muchas empresas en Estados Unidos retirar su pauta publicitaria de Facebook por considerar que esta red social no tiene ninguna política clara contra lo que se llama los discursos de odio, los discursos racistas, que no modera ni controla que se publique información falsa y discursos de odio. ¿Quiénes son o cuáles son algunas de estas empresas? Desde Starbucks hasta Coca-Cola o, por ejemplo, Unilever. Unilever es una de las grandes empresas que produce desde alimentos a pañales, absolutamente de todo. Ya anunciaron que no van a pautar más, no van a poner más dinero en Facebook mientras la red de Mark Zuckerberg no haga algo para limitar los discursos de odios. Son más de 100 empresas las que hasta acá se suman al boicot en un momento en el que, como también venimos hablando acá en el programa, crecen los discursos de odio en todo el mundo, especialmente en redes sociales, y luego tenemos que reconocerlo también en medios de comunicación que repiten muchas veces lo que las redes dicen. Lo que se pide es que justamente haya políticas que eviten la desinformación, que haya editores, que haya alguien responsable en verificar y que, si bien la libertad de prensa es valiosísima, no se puede decir cualquier cosa. Siempre decimos que ningún derecho es absoluto, el derecho de la libertad de prensa es genial, es increíble, pero no se puede decir cualquier cosa porque se puede generar miedo, odio, se puede desinformar a la gente. Siempre tiene que haber alguien, nosotros los periodistas lo llamamos editor, que es esa persona que se hace cargo de que la información que esté publicada, alguien haya verificado al menos los datos, qué es lo que dice, haya algún chequeo, algún tipo de control, ¿no?, de verificación de información. Los medios a veces lo hacemos bien, a veces no lo hacemos, la verdad es así, no verificamos ningún dato, esto hay que reconocerlo, y por supuesto en las redes nadie verifica nada, cualquiera escribe cualquier cosa y cualquiera republica, retuitea y reenvía cualquier cosa. Twitter empezó a hacer un poco esto con algunas advertencias cuando identifica que la información no es fidedigna o que el dato puede ser falso, para avisarle a la persona que navega o que circula por la red: esto no está verificado, esto puede ser falso, no está chequeado. Es al menos un principio, pero Facebook por lo pronto no tiene ninguna política al respecto. En estos días seguramente vieron noticias impresionantes en Estados Unidos, que sigue el entuerto después de lo de George Floyd. Deben haber visto imágenes de personas amenazando con armas a manifestantes, o lo que ocurrió en Kentucky, en uno de los estados de Estados Unidos, con un asesinato, una manifestación antirracista, y no estaba muy en claro de qué manera. Parece que manifestantes que están en contra de los que se oponen al racismo, se entiende toda esta voltereta. Bueno, alguien fue y disparó, asesinaron a un manifestante, con este tema de que cualquiera tiene armas, en un parque en Louisville, en Kentucky, y esto se suma al caso de Floyd, a otros casos posteriores. Todo esto que estaba pasando en Kentucky tiene que ver con la muerte de una joven, también lamentablemente y no casualmente de piel negra, Breonna Taylor, que murió de 8 impactos de bala en una operación aparentemente de la policía, una operación antidrogas, que no se pudo explicar muy bien ni la policía por qué en el marco del operativo esta joven, que estaba dentro de una de las casas allanadas, fue asesinada de este número de disparos.
el tema del odio, de la violencia discursiva, de la violencia física, es uno de los temas de los que tenemos más que hablar, más ocuparnos, más preocuparnos, porque se ha normalizado que uno pueda decir muchas veces con el anonimato de las redes y otras veces no, esto de discursos de odio, discursos violentos en contra de colectivos, grupos generales, ¿no? Grupos generales que puede tener que ver con cuestiones culturales, con cuestiones religiosas o con colectivos, por ejemplo, en estos días que se cumplieron los 51 años de la revuelta de Stonewall en Estados Unidos, toda la lucha del colectivo LGTBQ+, ¿sí? La diversidad sexual. Hay un informe que, bueno, se los cuento después, en un ratito, pero en nuestro propio país, aquí en la Argentina, el 62% de las personas no heterosexuales, utilicemos esa idea, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, entre otras, se sienten discriminadas en el ámbito laboral. 40% tiene miedo a perder oportunidades laborales si dice que no es heterosexual. Y el 25% tiene miedo de perder el trabajo que tiene si en su ambiente laboral se llegan a enterar de su identidad sexual. Esto ocurre en buena parte de los países de Occidente en los que la homosexualidad o la diversidad sexual no es delito. Imagínense lo que ocurre en aquellos países en los que sí ocurre, sí es un delito, que en muchos países del mundo lo es y de hecho hay persecución. Y acá los casos de violencia sobre los colectivos de diversidad sexual, jóvenes agredidos por ir de la mano, en el resto del país. O sea que todos los temas que tienen que ver con discriminación y violencia desde el discurso o desde la concreción física, al que es distinto en alguna variable, es sin dudas uno de los grandes temas en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Quedó por ahí sobre el final este tema, que es un tema de datos nacionales, pero que tiene que ver con este mes del orgullo aquí en mayo, ¿no? Junio, que se cumplen los 51 años de la revuelta que empezó a plantear la lucha por los derechos de las minorías sexuales, que puede coincidir, podemos seguir hablando de las minorías en general, ¿no? Sexuales, las minorías étnicas, las minorías culturales, siempre ser minoría en alguna variable, en un lugar en el que hay una mayoría, siempre es un problema y es difícil, los derechos hay que pelearlos. Bueno, nos queda un ratito de programa, vamos a hacer ya los últimos minutitos, hacemos cierre y estaremos terminando este nuevo encuentro, nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Bien, ya estamos terminando este programa de El Redondel, válido entre ya te digo, lo tengo anotado en otro lado, 30 de junio y 7 de julio de este inolvidable 2020. Me voy con un par de noticias así perdidas por ahí que me parecieron también interesantes. Los Rolling Stones amenazaron a Donald Trump y al Partido Republicano con llevarlos a la justicia si siguen utilizando sus canciones en la campaña electoral de Trump. Dijeron que no quieren saber nada con que Trump use sus temas musicales en la campaña. Así que ahí hay una guerra, la guerra menos pensada, ¿no? La de los Rolling Stones contra Donald Trump. La otra noticia que tengo para ir cerrando es que el Partido Ecologista ganó en una buena cantidad de municipios en las elecciones municipales en Francia, y que, marca también los cambios. Ni la derecha, ni la izquierda, ni el progresismo, ni el socialismo, el ecologismo. Los partidos ecologistas avanzan en buena parte de Francia, habrá que ver ahí qué ocurre. Y por último, les recomiendo, si pueden, si no lo vieron, estuvo dando vueltas en televisión, en varios canales, está en YouTube. Si no lo vieron, vean a Jair Bolsonaro, que en un video, en una especie de cadena, o video por Facebook, no se sabe muy bien dónde transmite, creo que fue por Facebook, en una mesa, en una biblioteca,
está sentado con la traductora del lenguaje de señas, con un acordeonista que está tocando un acordeón de fondo, y al lado está el ministro de Economía, Guedes, con cara de ¿qué hago yo aquí? Y Bolsonaro habla un poco en general de temas varios y repentinamente dice: voy a pedirle a nuestro acordeonista que nos toque el Ave María en homenaje a todas las personas que murieron en Brasil por el coronavirus. Y así, con sonido ambiente, de fondo, todos sentados. El acordeonista toca y Bolsonaro mira a cámara, y una situación rarísima, muy extraña, que es un poco triste y un poco cómica a la vez. Hay una palabra para eso, es tragicómica, pero mírenlo si lo pueden ver. Muy impresionante la manera de comunicar, que por otra parte, vamos a decirla, es un núcleo duro. Cerca del 30% de los electores en Brasil le está funcionando, ¿no? Porque Bolsonaro sigue manteniendo ese nivel de imagen positiva. Pero mírenlo y saquen sus propias conclusiones e impresiones, a ver qué les parece esa forma extraña de hacer una especie de vivo, como en cadena, la cara del ministro como descolocado, bueno, algo bastante extraño sin dudas para ver. Por lo pronto, nosotros ya terminamos el programa de esta semana. Estaremos nuevamente, si todo sale bien, en 7 días. En una semana, el martes que viene, seguramente habrá un nuevo programa de El Redondel. Les recuerdo que en elredondel.wordpress.com, en el blog del programa, está toda la data para descargar, escuchar, seguir, redes, absolutamente todo. Pueden visitarnos y desde ahí suscribirse, compartir el programa si te gusta, si te parece interesante. Nos podés mandar mensajes si estás de acuerdo o no con alguna idea, opinar, coincidir o no, lo que tengas ganas. Por supuesto, esa es la idea, para eso hacemos radio, para pensar un poco en voz alta y tratar algunos temas que nos parecen. Hacemos radio, hacemos periodismo, hacemos YouTube, lo que hagamos, para discutir un poco aquellos temas que nos parecen interesantes. Te deseamos que tengas una buena semana, cuídate, si estás acá en Capital, Gran Buenos Aires, en el AMBA argentino, el área metropolitana de Buenos Aires, a cuidarnos en estos tiempos de cuarentena con tantos contagios. Saludos para toda la gente que nos escucha y nos mira y nos ve y nos sigue en otras partes del país o del planeta. Y nos estamos viendo, si todo sale bien, en 7 días. Mi nombre es Nicolás Elevi, @Nelevi, Nele, larga I, en Twitter, en Instagram, en YouTube. También en mi canal de YouTube me pueden encontrar. No somos muy difíciles de hallar claramente. Tengan una excelente semana y cuídense, abríguense. Hace mucho frío en Buenos Aires. Cuéntenos cómo están ustedes, mándennos mensajitos. Gracias y estamos viéndonos entonces en el próximo encuentro, escuchándonos en el nuevo encuentro de El Redondel en 7 días. Chau, chau.